Muy buenas noches, en este video queremos explicar el juego del autómata. Este código fue desarrollado por Alejandro Varela y Sebastián Quiseno. Entonces voy a dar una introducción a lo que es nuestro código y entonces comenzamos por las primeras cuatro líneas. En la primera tenemos una lista vacía pulso. En la segunda, otra lista vacía que se llama total pulsos. Y en la línea 3 y 4 tenemos los caracteres que se van a imprimir. Nosotros escogimos, en caso de las células muertas, un punto. En caso de que sea una célula viva, un asterisco. Pero esto acá podía tener lo que el usuario quisiese tener. Entonces voy a comenzar por la parte de abajo del código, que es acá donde comienza la ejecución del código. El código comienza haciendo una impresión en pantalla y visualiza los patrones o las reglas que interactúan en este código. Por pantalla, o mejor dicho, por consola, eh, nuestro programa le pide al usuario que le diga cuántos pulsos quiere tener en este juego, y posterior a esto le decimos cuál regla de las cuatro que tenemos propuestas en el código quiere que ejecute el código. Por eso es que vemos esta cantidad de print acá, y para que el usuario sepa de qué o en qué consiste cada regla, se la imprimimos en pantalla. Una vez el usuario haya ingresado el número de pulsos y la regla, pues acá se hace una validación que el usuario haya ingresado una regla entre la 1 y la 4. Si el usuario ingresa un valor distinto a cualquiera de estos cuatro, va a imprimir un error. Ya después ingresamos a cómo el código se ejecuta. Bueno, antes de eso, todo esto está en un ciclo while true, con el fin de que el ciclo se ejecute hasta que el usuario quiera decir que quiere cerrar el programa, que eso es lo que hacemos en estas líneas de código. Si el usuario quiere continuar, se sigue ejecutando el ciclo, pero si el usuario decide salirse, acá podemos ver que se sale del ciclo. Entonces, eh, esa es la primera parte de la introducción de nuestro código. Ya los dejo con mi compañero Alejandro, que les va a dar la explicación de lo que hacen las siguientes líneas de código. El usuario escoge la regla que él quiere usar. Tenemos cuatro opciones de reglas y así la opción se guarda en una variable que llamamos regla. Y después en esta parte evaluamos cuál fue la opción que el usuario escogió entre las cuatro opciones. Y vamos a renombrar esta variable, la vamos a reasignar el valor a el valor de la función que corresponde a cada una de las reglas. Esto se hace para que podamos reutilizar esta variable más abajo donde la vamos a necesitar, por acá, y ya después vamos a explicar eso. Entonces asignamos la función que corresponde a la regla a la variable regla. Y si la regla, si el usuario escoge alguna otra cosa, pues se sale del programa y imprime un error. Eh, entonces lo primero que el programa va a hacer va a crear el primer pulso y
en la mitad del pulso va a tener una célula viva, o sea, un asterisco o un uno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto lo hacemos multiplicando el número total de pulsos que el usuario escogió y lo multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque al evaluar las otras pruebas nos dimos cuenta de que esa es la cantidad de células por pulso que necesita cada pulso. Y le vamos a sumar un 5 para que tengamos dos células de más en cada esquina, a la izquierda y a la derecha, y una célula en la mitad. Entonces tenemos acá la cantidad de células que van a haber por cada pulso. Eso lo llamamos posiciones, las posiciones que hay en cada pulso. Y después, en este loop de acá, vamos a tomar cada una el número total de las posiciones y la vamos a cargar en la lista pulso, la lista que teníamos por acá arriba. Esta lista pulso que está vacía, vamos a cargar el total de posiciones, las vamos a cargar primeramente con un 0. Entonces, una vez que este pulso tenga el total de posiciones llenos de ceros, después vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a tomar el índice de pulsos más 2. Este índice corresponde a la mitad. El número de pulsos más 2 corresponde a la mitad, este índice, y a esto le vamos a asignar el valor de 1, o sea, del asterisco. Y después vamos a ejecutar esta función que se llama pulso a total. Esta función nos va a cargar el pulso que acabamos de construir, lo va a cargar en el total de pulsos, en la lista total de pulsos que es esta. Ya les muestro aquí la función. Tenemos el pulso que acabamos de crear y tenemos la lista que va a cargar del total de pulsos que aún está vacía. Entonces esta función toma el valor global de pulso y el valor global del total de pulsos y va a ser un total pulsos.append. O sea, vamos a cargar una sublista en esta lista total de pulsos y en este loop, por cada valor de pulsos, lo vamos a poner en la última lista de total de pulsos. O sea, cada valor i que esté en la lista de pulso se va a cargar en la última lista del total de pulsos. De esta forma se almacenan todos los valores de la lista pulso en una sublista en total de pulsos para poder reutilizar más tarde la lista pulso en los otros pulsos que se van a tener que hacer. Entonces, terminando de explicar esta parte, aquí dice, vamos a evaluar el pulso anterior para crear las siguientes líneas con el total de pulsos. Entonces, en este loop, una vez ya cargado este pulso, una vez ya hecho este pulso y ya este pulso está guardado en la lista del total de pulsos, entonces continuamos aquí donde dice que vamos a evaluar el pulso anterior para crear las siguientes líneas o los siguientes pulsos con el total de pulsos, de acuerdo al total de pulsos que el usuario escogió. Entonces acá tenemos un loop de 2 niveles. En el primer nivel vamos a repetir
este segundo ciclo la cantidad de veces que el usuario escogió. Por el número de pulsos vamos a repetir esto. Y en esta parte se va a crear cada línea, la línea siguiente después de la primera línea. O sea, el primer pulso ya se creó. Y acá se van a crear los siguientes pulsos con el total de pulsos que el usuario escogió. Por eso se hace de 1 al total de pulsos. Eh, y es desde 1 porque pues ya habíamos creado un pulso. O sea, si el usuario escogió 8 pulsos, ya creamos uno. Entonces empieza a contar desde 1 a número de pulsos, o sea, sería 7 para tener el total de 8 pulsos. En este loop que se va a repetir por el resto de total de pulsos, vamos a tomar el total de la longitud del pulso y le restamos un 2. ¿Por qué? Porque pues las últimas dos células del pulso no se van a evaluar. Y cuando, cuando, cuando ya tenemos esto acá construido, vamos a ejecutar la regla. Y en estos momentos les voy a explicar cómo están funcionando las reglas. Todas las reglas están estructuradas de la misma forma. Entonces, cuando se ejecuta la regla que el usuario escogió, vamos a poner el ejemplo de la primera regla. Entonces, existe el global, la regla toma el valor global de la lista de pulsos y el valor global de la lista del total de los pulsos. Y va a empezar a hacer las evaluaciones. Entonces, como podemos ver en este comentario, la regla 1, estas son las condiciones que pone. Y aquí la vamos a anotar. Si el primer pulso, el segundo y el tercer pulso son 0, entonces el valor va a ser 0. Este valor que equivale a 0 es el valor de la mitad entre estos dos pulsos del siguiente pulso. O sea, el valor del índice I más 1. Por eso ponemos aquí I más 1, que es el que se va, que es el que recibe la asignación después de esta evaluación. Entonces, el tomamos en estos momentos, tomamos la sublista, la última sublista que corresponde al pulso que estamos construyendo en la posición I, que es del loop que tenemos abajo, que estamos ejecutando, y, y, y hacemos la evaluación. Si este número equivale a 0, ¿cierto? Si este número equivale a 0, aquí el primer 0, y ese mismo número más 1, o sea, el siguiente, equivale también a 0, y ese mismo número más 2, o sea, el tercer número, equivale también a 0, entonces el pulso que estamos construyendo en el índice I más 1, o sea, el de la mitad entre estos dos, va a equivaler a 0. Y esto mismo se hace con cada una de estas condiciones que nos da la regla. Son 8 condiciones y cada una de estas la hacemos en este elif. Y de esta misma forma, esta misma estructura está construida cada regla de acuerdo a los de acuerdo a los requisitos que nos dio la regla. Recuerdo a los requisitos que nos dio la regla. Entonces tenemos 4 reglas. Entonces, retomando, cuando se ejecuta esta regla
nos va a reescribir el, el pulso y volvemos a ejecutar la función de pulso donde vamos a enviar el pulso que acabamos de reescribir a la lista total de pulsos. Entonces, cuando se hace eso, se termina este ciclo, lo enviamos y va a volver a empezarlo hasta que se complete el total de pulsos que el usuario escogió. Después, para imprimirlo vamos a hacer un foreign range que corresponda al, a la- al número de total de pulsos que tenemos y lo vamos a imprimir. Y este asterisco lo que nos ayuda es para imprimirlo sin las comas y comillas, simplemente los valores. Y va a imprimir cada lista en una línea diferente. Y después de que se imprime, eh, se hace la evaluación si el usuario quiere continuar o no quiere continuar. Entonces vamos a ejecutar el código para que ustedes lo puedan ver. Y acá nos dice, juego de la vida, visualice patrones a partir de su selección de una regla y número de pulsos que desee. Entonces, ¿cuántos pulsos desea? Digamos que yo deseo hacer 8 pulsos. Y me da la opción de la regla que quiero usar. Entonces escojamos la regla 1. La regla 1 la ejecutamos y aquí nos da el patrón. Al darnos el patrón, el programa nos pregunta si desea continuar, escriba sí, y si no desea continuar, se sale el programa. Si yo escribo sí, me va a volver a preguntar ¿cuántos pulsos desea? Yo quiero que me haga 14 pulsos. Eh, voy a escoger la regla, digamos, voy a escoger la regla número 4 y aquí me genera el patrón de la regla número 4. Como pueden ver ustedes, yo escogí 14 pulsos y aquí hay 14 pulsos, que los pulsos corresponden a cada línea. Se genera la célula en la mitad de este pulso y a partir de este pulso se empieza a evaluar la regla, a cumplir las condiciones hasta que se completa el total de pulsos. Y para salirme del programa simplemente escribo ya no quiero usar más el programa y se sale. Muchas gracias por su atención, compañeros. Les deseo un feliz resto de semestre.